Bendecidos para bendecir. La copa de bendición. En 1 Corintios 10:16 dice la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Sí? Cuando dice no es la comunión de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, partamos de un principio. La sangre es la vida. En el Antiguo Testamento Dios habla que la sangre es la vida. Podemos cambiar, no es la comunión de la vida de Cristo. ¿Qué es la comunión de la vida de Cristo? Cuando hablamos de la comunión por la vida de Cristo, o que tenemos comunión por la vida de Cristo, es que la vida de Cristo tiene su máxima expresión en su muerte, pero se fundamenta en la vida sin pecado que tuvo, en el nombre de Jesús. Padre, sé glorificado, por favor, sé exaltado. No quiero expresar un mero conocimiento doctrinal, sino que quiero expresar lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que hiciste con nosotros, con tu vida santa. Lo que hiciste por amor a nosotros, por nuestras vidas. La bendición que tienes para nosotros. Cómo esa copa de la comunión de la sangre de Cristo bendice nuestras vidas. Trae gloria tuya sobre nosotros. Gloria a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció sin mancha, fue sin pecado, completamente obediente. El Verbo hecho carne, el Dios que se hizo carne, que se encarnó, que vivió entre nosotros, fue sin mancha, fue sin desobediencia, fue sin pecado. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, de toda obra que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Toda conciencia es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Todo lo malo, todas las obras malas que conoces, que tienes, Jesús te libera de eso. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia de toda obra muerta, perdonándonos, lavándonos, como dice la palabra del Señor en Hebreos 10:17. Nunca más se acordará de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones, el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo Él nos limpia nuestras conciencias? Es porque simplemente Él olvida nuestros pecados y nos lleva a que así como Él lo olvide, nosotros tenemos que olvidarlo, olvidando lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante. Porque es la única manera que Él nos pueda limpiar, que olvidemos como Él olvida. Asimismo, cuando perdonamos a otras personas, lo que conocemos malo de otras personas, le perdonamos olvidándolo. Porque si no, cada vez que miremos a las personas, vamos a tener presente el pecado de las personas. Y en Miqueas dice que Dios lanza nuestros pecados a lo profundo del mar, que nunca más se acuerda de ellos. Entonces, Dios opera. La bendición grande que Dios nos da es limpiar nuestras conciencias de obras muertas. 2. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Voy a ir primero fuera de la puerta. O sea, la crucifixión fue en el Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén. Porque el colgar a alguien en un madero era maldición. Y no lo colgaron en la ciudad para hacer el sacrificio o la crucifixión, que es maldición, fuera de la ciudad y que no contaminara la ciudad. Pero dice que
ese sacrificio fue para santificar al pueblo mediante su propia sangre. ¿Cómo lo santifica? Lo aparta, ¿ok? Lo limpia. No solo limpia la conciencia, sino que aparta a la gente. Así como cuando el espíritu de muerte pasó sobre las puertas en Egipto, en los tiempos de Moisés, la noche en que Dios quitó la vida a los primogénitos de Egipto, el espíritu pasaba de largo, donde en las casas donde estaban marcadas de sangre, en las puertas, en los dinteles, seguía de largo la muerte. O sea, apartaba esas casas. Esa sangre en el dintel apartaba la casa. El espíritu de muerte no entraba. Así es igual en estos tiempos, ¿sí? El 3, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es la propiciación, lo propicio. Lo propicio es la obra de Jesús. No es ningún otro tipo de ritual que hagamos. Lo que es agradable a Dios para perdonar los pecados, lo que es justo para Dios, es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo propicio, es lo que satisface a Dios en el nombre de Jesús. No hay otra práctica, no hay otra cosa que hagamos en que podamos agradar al Señor. Al Señor lo agradó fue Jesús, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, estando allí, sin pecado, sin tacha, sin mancha, para glorificar al Padre. Sí. Número 4, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El pecado nos hace esclavos. La palabra redención significa la compra de un esclavo para hacerlo libre de la esclavitud. La sangre de Cristo nos redimió. Fuimos comprados de esa esclavitud de pecado para vivir conforme a la voluntad de Dios, como dice, nuestros pecados perdonados según las riquezas de su gracia. Dios rico en gracia, en favor no merecido, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Romanos 5:9, número 5 dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificado es que ya hemos sido, ya nuestros pecados han sido cancelados. Somos libres de la ira por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Su sangre nos justifica. Su sangre es el precio cancelado. Su sangre es el pago, la venganza, el ojo por ojo, el diente por diente. Él fue por nosotros, por ti, y por eso somos libres de la ira venidera. ¿Cuántas bendiciones representa esa copa de comunión? Ahora, cuando todos nosotros creemos en esas promesas de Dios, creemos en lo que Dios hizo por nosotros, simple y llanamente eso se transforma en una comunión. Nos une la obra de Dios sobre nuestras vidas. Nos une lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de Jesús. Número 6, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, mediante la vida de la cruz, la vida del que estaba en la cruz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la ofrezco. Una paz que reconcilia a la humanidad con el Padre, una paz que reconcilia a la humanidad entre ellos, de amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esa paz que transforma, esa paz que produce salud y bienestar
en nuestras vidas. Número 7, Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Señor nos acerca a Él. Dios mira de lejos la altivez, es altivez pecar, pero da gracia al humilde. ¿Quién es el humilde? El que reconoce pecado y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Entonces, cuando nosotros somos justificados, comprados, perdonados, nuestra conciencia es libre, nos acercamos a Dios, libre de obras muertas, santificados, apartados, marcados, elegidos, seleccionados, escogidos por Dios. Él se acerca a nosotros y vivimos en su presencia. Por eso el Señor Jesús en Mateo 28 dice, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 20. ¿Por qué? Porque nos reconciliamos con Él, reconocemos lo que ha hecho por nuestra vida y por su vida, su preciosa vida o preciosa sangre, que es la vida de Jesús, nos acerca al Señor. Qué bendición maravillosa, ¿sí? Hacernos cercanos con Él. 8. En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, la vida de Jesús, nos limpia de todo pecado, nos lava de todo pecado. Somos libres de inmundicia, somos libres de toda suciedad, porque su sangre nos limpia. Cada día, cada momento, debemos de presentarnos delante de Él. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice en 1 Juan, somos mentirosos. Porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Número 9, 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Por qué recibimos de nuestros padres? Recordemos que Pedro era apóstol a los judíos, enviado a los judíos que estaban en la diáspora, aquellos que se habían ido de Jerusalén por la esclavitud al cual estaba siendo sometido Israel a través del Imperio Romano, aquellos que se habían ido por la pobreza buscando una mejor vida. ¿Ve? Pedro le dice en su carta universal, en la primera carta, recuerden que fuimos comprados, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Recibimos esa promesa de nuestros padres. ¿Por qué? La promesa de Abraham en Génesis 12, versículo 3. Te bendeciré y serás bendición. Y Dios le promete a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Además de eso, le dijo a la serpiente en Génesis 3, tú herirás a la descendencia de la mujer en el calcañar, en el tobillo, pero ella te herirá en la cabeza. Y por eso que en 1 Juan capítulo 3, Dios dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Todo lo que el diablo planifica, todo lo que el diablo ha maquinado, Jesús lo vino a deshacer en el nombre de Jesús. Todo aquello que el maligno haya planificado contra su iglesia, contra su pueblo, contra la humanidad, el Señor lo vino a deshacer. Vino a deshacer la cabeza. Lo que tiene en la mente, el Señor lo vino a deshacer para la gloria del Padre. Y el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros fuimos comprados con la vida preciosa de Cristo, recordándoles que la vida es la sangre, o la sangre es la vida. ¿Sí? Entonces, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que cuando nosotros participamos de la comunión de la sangre de Cristo, estamos participando de una serie de acciones que Dios decide tener para con nosotros de una manera especial.
¿sí? Limpiar nuestras conciencias de obras muertas, santificarnos, justificarnos, el entender que la obra de Jesús o la vida de Jesús es propicia para nuestras vidas, también nos redime, nos compra de la esclavitud, nos da paz, la paz que el mundo no da, nos acerca a Dios, ¿sí? Nos hace acercarnos al Señor, nos limpia de todo pecado con esa preciosa sangre en Cristo Jesús. Y cuando todos nosotros participamos por fe, reconociendo que Jesús murió por nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, pasamos a tener una comunión basada en la fe de lo que Dios ha hecho para con nosotros. No es la comunión donde usted y yo decidimos estar juntos, pensar una misma cosa, creer una misma cosa. No, Dios nos lleva a ser un cuerpo. Dios nos lleva a una sola fe, a una sola bendición, cuando todos creemos. Y por ello, la iglesia de Dios es universal. Todo aquel que cree lo que hemos planteado, tenemos comunión los unos con los otros en la vida de Jesús, para la gloria de Dios. Aquí no tiene que ver con nacionalidad, con tendencias políticas, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la sangre de Jesús, que es la vida de Jesús, que nos llama a limpiar nuestras conciencias de obras muertas, que son obras muertas todas aquellas cosas que van en contra de la naturaleza de la humanidad, en contra de las buenas costumbres, en contra de la buena moral y la buena costumbre. Dios nos limpia de todas esas cosas malas para hacer de nuestras vidas una vida diferente, para que podamos decir, para que usted pueda decir, para que se declare de usted y de mí que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo, te exalto, te glorifico y permite que esta palabra obre en aquellos que están necesitados, aquellos que están siendo perturbados por obras muertas en su conciencia, aquellos que sienten culpa porque tienen obras muertas en sus conciencias. Padre, que obres y que tengan la fe y entiendan que tú santificas nuestra vida, que tú nos liberas, tú has comprado nuestras vidas, nuestras conciencias, nuestros corazones para ser santificados, para ser perdonados y para que nos limpie de toda maldad. Gracias, Padre, porque antes te veíamos lejos, pero ahora estás cerca, porque nos has acercado a ti por el perdón. Porque solo, Señor, por la vida de Jesús es que tenemos el perdón. Gracias, Padre, porque no vamos a ti por ritos, religiones, sino por la obra de Cristo. Nos has acercado a ti. A ti te agrada lo que tu Hijo Jesús hizo. Y es el sacrificio perfecto. Es lo propicio. Te adoro, te alabo y te bendigo. Todo el honor y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La copa de bendición, que es la sangre de Cristo, no es un mero simbolismo. Se llama libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre en todos los sentidos, para que todo lo que hagas te salga bien, prosperes en todos tus caminos, que Dios bendiga tu vida para la honra y gloria de Él, dándote libertad en todas las cosas. Bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús. Amén.